Gracias, Dios. Gracias porque nos podemos acercar en esta hora para aprender un poco más de ti. En verdad, trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Es lo que vamos a necesitar hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 12. Primera de Timoteo capítulo 5, versos del 17 al 25. Los líderes, se titula. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien, después de hablar de manera extensa acerca de las viudas y la manera en que se debe proceder con ellas, ahora Pablo hablará acerca de los ancianos de la iglesia, pero no se referirá a los adultos mayores, sino a los líderes de la iglesia. ¿Qué tendrá que decir acerca de ellos? Vamos a ver. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cómo sabemos que Pablo hablará acerca de los líderes y no de ancianos que son adultos mayores? Porque hablará del salario, hablará del sueldo que deben recibir por predicar y enseñar, además de que gobiernen bien a la iglesia. A nadie le paga la iglesia por gobernar bien su casa. Eso es algo que es exclusivo de los líderes, de los pastores, de los maestros. ¿Qué dice de ellos? El anciano, el líder de la iglesia, ha sido llamado para dirigir a la iglesia, para indicarle a la iglesia el rumbo que tiene que tomar para poder cumplir con el propósito por el que existe. Lo que podría llevarnos a preguntar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, lo primero que debemos saber es que este no fue el invento de los discípulos. La iglesia no es invento de los discípulos, sino que la iglesia tiene su origen en aquel que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y el primer objetivo que tiene es mostrar a través de ella el amor de Dios manifestado a través de la gracia y misericordia, entendiendo que la iglesia no es un edificio, sino un grupo de personas que tienen algo en común. A todas ellas se les perdonaron todos sus pecados y faltas, y se les dio en el nombre de Jesucristo salvación y vida eterna. De manera que la iglesia manifiesta, la iglesia enseña, la iglesia demuestra el amor de Dios por el hombre a través de la gracia y la misericordia con que nos amó. Lo segundo para lo que la iglesia existe es para que podamos ser guiados y enseñados en la voluntad de Dios. Es en ella y a través de ella que conocemos verdaderamente a Dios. Conocemos su voluntad, conocemos sus mandamientos, conocemos sus planes y propósitos y somos entrenados en ellos. Claro que en ocasiones fallamos y tenemos la necesidad de ser corregidos, y es allí donde el anciano, el líder, el pastor entra en acción. Lo tercero por lo que la iglesia fue instituida es para alcanzar a los perdidos por medio de la predicación del evangelio. La iglesia predica el evangelio, es decir, le habla al mundo que ignora lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Les habla acerca de esa obra esperando que el Espíritu Santo toque esas vidas y corazones y puedan ser salvos. La iglesia no vino a condenar al mundo, sino que como el cuerpo de Cristo está para predicar en su nombre y rescatar lo que se había perdido.
Entonces, ¿cuál es la función de los ancianos, de los líderes, de los pastores, si como ya vimos, la iglesia existe para mostrar el amor de Dios, dar a conocer a Dios y alcanzar a los perdidos? Bueno, Pablo nos enseña que a quienes trabajan en la obra, como todo el que trabaja, merece la paga que recibe. Y el pastor está para mirar el cumplimiento de cuando menos estos propósitos. ¿Qué es lo que recibe a cambio? Una paga. Paga que sale de los bolsillos de la iglesia a través de los diezmos y de las ofrendas que son recogidos cuando menos una vez a la semana. ¿Cuál es su trabajo? Predicar y enseñar. Vamos a ver el siguiente comentario. Líderes fieles de la iglesia deben ser respaldados y apreciados. Con demasiada frecuencia son blanco de crítica porque las congregaciones tienen expectativas irreales. ¿Cómo trata usted a los líderes de su iglesia? ¿Disfruta encontrándoles fallas o les muestra su aprecio? ¿Reciben un salario adecuado para que les permita vivir sin preocupaciones y proveer para las necesidades de sus familias? Jesús y Pablo enfatizaron la importancia de sostener a los que nos guían y enseñan. Bueno, de Pablo ya vimos. Del Señor Jesús, Lucas capítulo 10, verso 7 dice: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cuando envía de dos en dos a los discípulos a predicar el evangelio, les dice: el obrero es digno de su salario. Teniendo cuidado de esto. Pero regresando al comentario, nos comienza diciendo que con mucha frecuencia los líderes son blanco de críticas porque las congregaciones, iglesias, tienen expectativas irreales. ¿A qué se referirá el comentarista cuando habla de estas expectativas irreales? Bueno, a veces creemos que los líderes no son de este mundo, que ya están más allá del bien y del mal y que son casi ángeles que no cometen errores y que para que estén en ese lugar necesitan ser perfectos. Bueno, yo quiero decirte que esa es una expectativa irreal. Todos somos hombres, somos humanos, y como humanos que somos, metidos en este cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que constantemente nos lleva, nos arrastra al pecado, fallamos. Todavía fallamos. Todavía tenemos errores, todavía no hemos sido perfeccionados. Eso será cuando seamos tomados y llevados a la presencia de Dios y recibamos cuerpos glorificados. Mientras eso no suceda, todas las expectativas de perfección que tengamos con relación a los líderes son irreales. Muy bien, verso 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, contra un líder no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Muy bien, ¿estos ancianos o líderes son perfectos? Bueno, claro que no, eso ya lo vimos. Precisamente por eso Pablo, hablando de ellos, le dice a Timoteo que es posible que sean acusados de haber fallado, de haber pecado. ¿Qué debía hacer? Lo primero, no admitir ninguna acusación en contra de ellos si no es respaldada por 2 o 3 testigos. De la misma manera que se hacía en el Antiguo Testamento. Porque los rumores, los chismes no eran admitidos como acusación. Se debían presentar testigos fieles, testigos irreprensibles para ello. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Ok? Lo segundo que debía hacer, una vez que la falta ha sido establecida, es decir, una vez que se presentaron los testigos y efectivamente se demuestra que el líder, que el pastor, que el maestro, que el servidor, que el diácono ha caído en pecado, es exhortarlo a arrepentimiento y a abandonar su pecado. ¿Qué procedía si persistía en pecar?
tenía que ser reprendido en la Asamblea General de la Iglesia, delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también temieran a pecar, sabiendo que si al líder, si al pastor, si al anciano, si al maestro se le puso en evidencia delante de todos, por supuesto que con él se haría lo mismo. Y antes de continuar, quiero que leamos el siguiente comentario. Los líderes de la iglesia no están exentos de pecados, faltas y equivocaciones, pero muchas veces son criticados por razones no válidas: imperfecciones menores, fallas en satisfacer las expectativas de alguien, choques de personalidad. Por esto es que Pablo dice que las acusaciones ni siquiera deberían ser oídas a menos que 2 o 3 testigos las confirmen. Algunas veces los líderes de la iglesia deberían ser confrontados por su conducta y algunas veces reprendidos. Pero toda reprensión debe ser hecha con imparcialidad y amor y con el propósito de restauración. ¿Cuál es el propósito por lo que nosotros acabamos de leer en el comentario de la reprensión? ¿Avergonzarlo? ¿Exponerlo y condenarlo? Claro que no. El propósito es restaurarlo. Restaurarlo. Es que se arrepienta, que corrija su camino y sea restaurado en amor. Pero en muchas ocasiones consideramos que el ventilar las fallas de los demás ante la iglesia no es un acto de amor. Pero el propósito de hacerlo es efectivamente que se avergüence y de esa manera se corrija. Y la base es el amor. Mire, lo amamos tanto que no podemos dejarlo en pecado. Así que si es necesario lo exponemos para que se arrepienta. Porque no debemos olvidar que ya tuvo la oportunidad de arrepentirse en privado y no lo hizo. Cuando se habló con él y se le dio la oportunidad de arrepentirse y apartarse de pecado antes de que persistiera en pecar para comunicarlo a la iglesia, tuvo la oportunidad de que esto no saliera a la luz pública. Pero no lo quiso así. ¿Ok? Pero el propósito aún, al exponerlo al escrutinio de la iglesia, no es avergonzarlo, no es condenarlo, sino es que corrija su camino y sea restaurado en amor a través del arrepentimiento. Ok, 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le dice a Timoteo: te pido, te ruego, te encarezco de manera insistente y delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y se lo dice de esta manera para resaltar que necesita guardar, necesita hacer, necesita llevar a cabo estas cosas que le ha mandado. ¿Qué? Tener cuidado del salario de los líderes, de que no sean acusados de manera injusta y de reprenderlos de ser necesario. Sin prejuicios y sin favoritismos, sin prejuicios y sin parcialidad. No importa de quién o de quiénes se trata. No importa si son excelentes maestros o predicadores. No importa lo populares que lleguen a ser o no. Hay que tener cuidado de ellos, de todos, por igual. Y qué bien nos haría no olvidarnos de esto hoy en día. Porque es muy común que se tenga cierta preferencia y se le otorguen ciertos beneficios solo a aquellos pastores, a aquellos maestros y predicadores que son populares en nuestras iglesias. Y que se haga una clara y horrible distinción en el cuidado que se les tiene a ellos comparado con aquellos que no gozan de la misma popularidad. ¿Qué es lo que dice Pablo? A todos por igual. Pero ahora quiero llamar tu atención a la expresión y de sus ángeles escogidos. Y la pregunta a hacernos es: ¿cuáles son esos ángeles escogidos de los que habla Pablo? Y para eso
te invito a que veamos el siguiente comentario. Es decir, aquellos ángeles no caídos que se distinguen de Satanás y sus demonios. Esto indica que el propósito soberano de Dios al elegir esos seres que serían parte de su reino eterno, incluyó ángeles a quienes Él escogió para gloria eterna. Quiero aclarar que este es un comentario de MacArthur, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto que nos está diciendo. Que la doctrina de la elección es claramente visible aún en los ángeles, donde algunos fueron escogidos para formar parte del reino de Dios y otros para formar parte del reino de las tinieblas. Aquellos que fueron escogidos para formar parte del reino de Dios no cayeron ante la tentación de reconocer a Satanás como su Dios, según Apocalipsis 12:4, que dice: ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera, donde sabemos que el dragón, serpiente antigua, es Satanás, quien arrastra con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Ahora, tampoco pertenecen estos ángeles escogidos a aquellos que fueron puestos en prisiones de oscuridad por haber tenido relaciones sexuales con las mujeres en Génesis 6. Ojo, vamos a ver los pasajes. Génesis 6:2. Cuando los hijos de Dios, ángeles, vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Los hijos de Dios, ángeles, tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. ¿Qué nos habla este pasaje de Génesis 6? Bueno, nos habla de esos hijos de Dios que en el Antiguo Testamento son los ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Job así los llama. Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y juntamente con ellos se presentó Satanás como ángel a rendir cuentas al Señor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esos ángeles, ¿qué hicieron? No tuvieron en cuenta, ¿verdad? No tuvieron en cuenta el lugar de honor que Dios les había dado. Lo rechazaron, abandonaron ese lugar de honor para ir y casarse y tener relaciones con las mujeres que habían escogido de en medio de este mundo, y de esa manera fue que nacieron los gigantes de los tiempos antiguos, esos guerreros que llegaron a ser muy fuertes y famosos. De manera sobrenatural nacieron estos gigantes ante la sobrenaturalidad de un ángel que se une con una mujer. Judas 1:6 dice: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene, ¿qué pasó con estos ángeles? Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Y no se está refiriendo, cuando habla que los tiene encerrados en lugares oscuros, a los ángeles que siguieron a Satanás, porque Apocalipsis 22, que ya leímos, dice que las arrojó a la tierra. ¿Dónde se encuentran los ángeles caídos o demonios que siguieron a Satanás? En la tierra. De estos, de Judas 1:6, nos dice que están en prisiones, en cadenas, encerrados en lugares oscuros. Son distintos ángeles que recibieron distinto castigo. Unos lo recibieron de manera inmediata, están encerrados esperando el día del juicio final para recibir condenación por lo que hicieron. Los otros todavía andan sueltos, siguiendo a quien decidieron seguir, a Satanás. ¿Ok? Estos ángeles escogidos de los cuales nos habla Pablo fueron escogidos para formar parte del glorioso reino de Dios. Bien, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En esta versión no nos resulta muy sencillo el poder entender a qué se refiere Pablo cuando le pide a Timoteo, sobre todo, no solamente que no imponga manos con ligereza, sino que no participe de los pecados de otros, ni participéis en pecados ajenos. Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia, lenguaje sencillo. ¿Ok? Primera de Timoteo 5:22. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, imponer manos,
Piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Participarás de los pecados ajenos. Tú mismo debes apartarte del mal, conservarte puro. Ahora sí nos queda más claro. Cuando Pablo habla de no imponer manos con ligereza, no habla de la imposición de manos para sanidad, sino para encomendar y reconocer a alguien para el servicio a Dios. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Piénsalo bien. No solo óralo bien, sino pensarlo bien después de tener todos los elementos a la mano con relación a la persona. ¿De qué hablamos? Del carácter, de la madurez espiritual, del conocimiento de Dios, del testimonio de los de afuera, en fin. Los 17 requisitos que ya hablamos en el capítulo 3, versos del 1 al 7, que debían cumplir los obispos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debía pensarlo bien? Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que hagas. Es decir, esto nos habla de lo importante y delicado que es el nombrar a alguien pastor o servidor de la iglesia. Pues podríamos participar de los pecados que ella haga y nuestro deber es permanecer lo más apartados del mal que podamos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un comentario más. Pablo dice que una iglesia nunca debería apresurarse a escoger sus líderes, especialmente el pastor, porque podemos pasar por alto problemas importantes o pecados. Es una gran responsabilidad de elegir a los líderes de la iglesia. Deben tener una fe sólida y ser moralmente intachables, poseyendo las cualidades descritas en 1 Timoteo 3, del 1 al 13 y Tito 1, del 5 al 9. No cualquiera que quiera ser líder de la iglesia puede serlo. Asegúrese de las calificaciones del candidato antes de pedirle que asuma una posición de liderazgo. ¿Ok? Piénselo bien. 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo con relación a sus enfermedades? Mira, nota que no es ora y ora y ora y vuelve a orar hasta sanar. No. Tampoco lo reprende por su falta de fe y confianza en el Señor para ser sano de manera divina. Tampoco. Con toda seguridad, ya habían orado. Pablo ya le había impuesto las manos y no había sanado. Así que, ¿qué es lo que le recomienda? Tomar medicina. El vino no solamente era una bebida embriagante, sino que al ser tomada en pequeñas porciones, poco vino, es un excelente digestivo que podría ayudar a Timoteo con sus frecuentes enfermedades estomacales. Así que lo que se le está recomendando en realidad es que tome medicina. No todos los que están enfermos son sanados por el Señor. ¿Por qué? No lo sabemos. Así como no sabemos por qué el Señor no sanó a Timoteo. Pero lo que sí aprendemos es que el tomar medicamentos y tratamientos médicos no está en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? No está en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto nos hace recordar ese pasaje en donde Ezequías, rey de Israel, enferma y Dios le da mensaje por medio del profeta Isaías y le dice que va a morir y que ponga sus cosas en orden. Este rey, Ezequías, clama a Dios en ese momento, le recuerda todas esas buenas acciones y entonces el Señor le habla a Isaías y lo hace regresar de la mitad del patio, regresa a la presencia del rey en su habitación y le dice que Dios le añadirá 15 años más. Y entonces pide que hagan una torta, ¿verdad?, de higos y la pongan en la herida y sana. Donde también se nos demuestra a través de ese pasaje que el ir al médico, ir a los especialistas, tomar medicinas y estar en tratamientos no es pecado delante de Dios. ¿Por qué no sana a todos de manera sobrenatural? No lo sabemos.
así como no sabemos por qué no sanó a Timoteo. Pero lo que sí sabemos es que podemos y debemos hacer lo humanamente posible para estar bien. Muy bien, vamos a ver este comentario. Comentario que también es de MacArthur y que me pareció muy interesante. Fíjese, en el mundo antiguo el agua con frecuencia estaba contaminada y transportaba muchas enfermedades. Era agua que no se hervía. ¿Ok? No se hervía, no es que no servía. Bueno, no servía porque no se hervía. ¿Ok? Muy bien. Por esa razón, Pablo urgió a Timoteo a que no corriera el riesgo de contraer alguna enfermedad, ni siquiera por causa de algún compromiso religioso a la abstinencia de todo vino. Parece que Timoteo evitaba el vino para no afectar su testimonio, para que no dijeran de él como dijeron del Señor Jesucristo, que era un hombre comilón y bebedor de vino. Pablo quería que Timoteo usara vino porque a causa de la fermentación, este actuaba como un desinfectante y podía proteger su salud de los efectos dañinos del agua impura. Sin embargo, Pablo no pretendió que su consejo fuera una excusa para que Timoteo bajara el parámetro excelente de conducta para los líderes. ¿Ok? No dados al mucho vino. Perfecto. Versos para terminar 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, las que no son buenas, no pueden permanecer ocultas. Finalmente saldrán a la luz. ¿Ok? Muy bien. Pero el día del juicio, porque me lo menciona, antes que ellos vengan a juicio, al día del juicio, el día del juicio se harán patentes las obras de cada uno. Será el momento en el que las malas obras, todas ellas, las conocidas y aún las desconocidas, saldrán a la luz y serán juzgados y condenados los que las hicieron, los que las practicaron, los que anduvieron en ellas. Y de la misma manera sucederá con las buenas obras. El día del juicio, estas buenas obras saldrán, las conocidas y aún esas buenas obras que permanecieron ocultas, y serán recompensados los que las hicieron. Recibirán las coronas y los galardones reservados para ellos. Pablo se lo recuerda a Timoteo para que no desfallezca ante los pecados ocultos de muchos y ante la falta de reconocimiento por parte de la iglesia a aquellos que hacen el bien. Pero con relación a los líderes, por el contexto en el que estamos, Timoteo debía tener cuidado al elegir a los líderes porque algunas veces sus pecados no son obvios y lleva un tiempo que salgan a la luz. Los líderes de la iglesia deberían vivir vidas por encima de todo reproche. Así que, ¿qué le está diciendo? Ten cuidado, no te apresures, tómalo con calma, porque hay pecados que no saltan de inmediato, sino que solamente es cuestión de tiempo para que dejen de estar ocultos. Precisamente por eso en la mayoría de nuestras iglesias, cuando se nombra a un pastor, el pastor generalmente está a prueba por un periodo entre tres meses y un año. Esos 3 meses o año sirven para que si hay algún pecado oculto, alguna situación que se pasó por alto, es tiempo suficiente como para que salga a la luz y ese pastor finalmente no sea ratificado en su ordenamiento. ¿Ok? Muy bien. Así que ahí en tu lugar, te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Vamos a orar. Dios, queremos darte gracias. Gracias porque el día de hoy nos has enseñado, Señor, acerca del liderazgo. Con razón, Padre, nos pides que no muchos de nosotros aspiremos a ser líderes, aspiremos a ser pastores, aspiremos a ser maestros o diáconos en nuestras iglesias. Es un trabajo delicado. Es un trabajo por el que tendremos que dar cuenta delante de tu presencia, porque ninguno puede pensar que puede ser líder de tu iglesia y no rendirte cuentas. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esto que hemos aprendido el día de hoy nos exhorte a tener cuidado de aquellos que están en el liderazgo. Señor, que tengamos cuidado de ellos, que reconozcamos su trabajo, que proveamos para sus necesidades, que no admitamos ninguna acusación si no hay testigos, porque rumores puede haber muchos,
pero testigos irreprensibles que testifiquen en contra de un líder, pocos. Cuando los hay, son dignos de ser tomados en cuenta. Y si se hace necesario, Dios, que puedan ser reprendidos y acepten esa reprensión en privado, para que todo quede ahí, Señor. Sin embargo, si persisten en pecar, Dios, que sean expuestos a la iglesia por amor de ellos y por amor de tu nombre, para que se arrepientan. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a vivir de manera sabia y, Dios eterno, a reconocer a aquellos que nos pastorean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de
Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres.